Monster es una obra casi incómoda de ver hoy porque no te guía emocionalmente. En el anime, redención no significa volverse bueno, ni pedir perdón, ni morir épicamente con música triste de fondo. Redimirse es algo más incómodo. Es darse cuenta de que fuiste parte del problema y aún así decidir cambiar, aunque nadie te aplauda, aunque el daño ya esté hecho, y aunque el mundo no tenga ninguna obligación de perdonarte. Por eso este top no está ordenado por poder, popularidad o cuántos golpes repartieron, sino por la profundidad del conflicto interno, el peso de la culpa y la coherencia narrativa de cada arco. Aquí hay asesinos, médicos, príncipes, guerreros y hombres que solo querían vivir en paz, y fracasaron antes de intentarlo de nuevo. Este no es un top cómodo. Está meticulosamente ordenado porque yo soy una mente maestra y porque no todas las redenciones pesan igual, ni cuestan lo mismo. En la posición número 7, tengo un anime que pasó desapercibido y sin gloria siendo una gran obra en pleno 2024. Y quizás eso lo vuelve el anime más infravalorado de su año. Hablo de La Fábula. Akira Sato en The Fable de 2024. Tiene un tipo de redención, psicológica, moral, positiva, silenciosa que pocos entendieron, pero tranquilo, aquí estoy yo para abrirte los ojos como tu ex, las piernas. Akira es la prueba de que el anime moderno entendió algo importante, no todo cambio necesita discursos. Akira no empieza como villano caricaturesco, empieza peor, como una herramienta perfecta que genera tumbas. A mí me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, ¿eh? Literalmente le da de comer a los gusanos, es un asesino criado sin emociones, sin ética propia y sin una vida que pueda llamar suya. Mata porque es eficiente, no porque quiera. La orden de vivir como civil y no matar parece sencilla, hasta que te das cuenta de que Akira no sabe vivir. Su redención no viene de salvar a nadie ni de enfrentarse a un gran antagonista, sino de aprender cosas absurdamente humanas, convivir, obedecer reglas ridículas, formar lazos. Cada vez que decide no matar, aun cuando sería lo más fácil, está rompiendo años de programación. Por eso está en el puesto 7. Su redención es realista y adulta, pero también contenida. No busca reparar el mundo, solo no seguir dañándolo. Comparado con los que saldrán en este top, Sato aún está en pañales. Una vez John Milton en su famoso libro, El Paraíso Perdido, tuvo el antes y después que mejor describe el concepto de redención con palabras. Pasando de frases como es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, a frases como mi propio orgullo y mi ambición me arrojaron de la gracia y sé que el arrepentimiento aún podría hallar perdón, pero temo humillarme. Históricamente, el orgullo de la realeza no era simple vanidad. Cumplía 3 funciones claves: legitimidad, inmunidad del cargo y ejemplo social. En resumen, para un príncipe, la humillación no hiere el ego, destruye el trono invisible sobre el que se sostiene su existencia. Ahora solo piensa esto. Hablaba en el caso de un ser humano, solo imagina en el caso de un alienígena con un poder inimaginable que prácticamente lo vuelve una bomba nucleica andante. Alguien que tuvo un adoctrinamiento militar bajo la ley del más fuerte y un concepto de vida ególatra y desapegado por su posición social y linaje. ¡Eso sí que es otra onda! Vegeta y su tipo de redención, moral trágica positiva. Vegeta es el ejemplo clásico de que el orgullo puede ser el verdadero villano. Inicia como genocida, conquistador y orgulloso hasta el absurdo. Durante años, no cambia porque no puede admitir que Goku es superior. Sería como admitir que todo lo que creía sobre sí mismo era mentira. Su redención no ocurre cuando se vuelve padre ni cuando se vuelve aliado, sino cuando acepta su pequeñez. El sacrificio contra Majin Buu no es heroísmo barato, es Vegeta asumiendo que nunca será el protagonista, pero que aún así puede hacer lo correcto. Está por debajo de otros porque Dragon Ball suaviza sus pecados con el tiempo. Literalmente podría ser top 3 en este top, pero el autor irrespetó mucho este personaje y abusó de este recurso. Le deseo paz a Toriyama, pero se ensañó tanto en pisotear el orgullo de Vegeta, que tuvo que confesar que le gustaba lastimar su ego. Quizás, por opinión popular, el siguiente personaje debería tener mínimo una aparición en el top 3 de esta lista, y realmente entendería cualquier desacuerdo, pero, antes de nada, debo recalcar que mi opinión no es verdad absoluta. Incluso puedo estar equivocado. En lo que a mí se refiere, solo pido que escuches mi argumento.
La gente olvida que el Thorfinn que nos engancha por primera vez en Vinland Saga no es el que promueve amor y paz en tierras nórdicas, es el niño que se sube al barco aunque su padre le dice que no, el que se queda callado cuando debería huir, el que cambia su infancia por una promesa absurda de venganza que ni siquiera entiende. Ese Thorfinn no es víctima pasiva, elige mal una y otra vez. Ese niño nos llevó a apreciar la trama desde el minuto 1. Claro, era resentido, pero lo que tenía de odio le sobraba de valentía también. Nadie lo obliga a seguir a Askeladd durante años, nadie lo empuja a matar, nadie le promete realmente que su duelo llegará. Él se queda porque cree que el odio le va a dar identidad, porque confunde propósito con rabia y madurez con violencia. Y ahí está lo jodido. Thorfinn no cae por maldad, cae por orgullo infantil, y no lo culpo, solo era un niño que se fue tras el asesino de su padre por venganza y hasta cierto punto desarrolla afecto en un mundo en el que solo respetan al que mata de primero. Esa cadena de malas decisiones es lo que hace su caída tan creíble, y también lo que limita su redención frente a otros personajes. Cuando Thorfinn despierta, ya tocó fondo hace rato, ya no tiene nada que perder. Su cambio nace cuando el odio ya se agotó solo, no cuando él decide arrancarlo de raíz. Y ahí está la diferencia clave con los que están por encima y por debajo. Thorfinn supera a Vegeta o a Akira porque elige cargar con las consecuencias completas de sus decisiones infantiles. No busca excusas, no romantiza su pasado, no se cuenta cuentos para dormir. Pero no supera a los que vienen. Thorfinn cambia cuando ya no quiere matar, cuando la violencia dejó de tentarlo. Eso lo convierte en un ser humano admirable, pero narrativamente menos tenso. Por eso está donde está, por encima de quienes cambian empujados por el contexto, pero por debajo de quienes se redimen mientras aún están rotos por dentro. Thorfinn no es menos profundo, simplemente paga su precio antes. Y cuando llega la redención, lo peor ya pasó. Ya está bien, gracias, cállese ya. El siguiente puesto tiene similitudes con el anterior. Este personaje es el que pasa más desapercibido si hablamos de redención, y creo que es porque la gente no se lo plantea. Cuando se habla de redención en el anime, casi siempre se piensa en personajes que dejan la violencia atrás, que bajan la espada y encuentran la paz. Y por eso Thorfinn suele ser el ejemplo moderno más citado, y entiendo que es por su contraste. Pero Berserk juega en otra liga. La historia de Guts no trata sobre aprender que la violencia está mal, porque Guts lo sabe desde el principio. Desde niño, la espada no es una elección moral, es una necesidad para sobrevivir. Por eso su redención no puede empezar como la de Thorfinn, ni siquiera parecerse. En un mundo donde la paz no existe y donde detenerse significa morir, la redención de Guts no consiste en abandonar la lucha, sino en decidir por qué sigue luchando. Tras la eclipse, Guts podría haberse perdido por completo en la venganza, y durante mucho tiempo lo hace. Pero el verdadero cambio ocurre cuando entiende que su odio no solo lo consume a él, sino que pone en peligro a Casca y lo acerca peligrosamente a convertirse en lo mismo que odia. En ese punto, Guts no deja de pelear, deja de vivir únicamente para destruir. Ahí es donde su redención se vuelve más dura que la de Thorfinn y también más difícil de reconocer. Thorfinn alcanza la redención cuando elige no matar más, cuando el mundo le permite reconstruirse lejos del conflicto. Guts no tiene esa opción. En Berserk, no hay granjas, no hay descanso y no hay finales tranquilos. Si Guts baja la espada, todo lo que ama desaparece. Su redención ocurre mientras sigue luchando, mientras usa un poder que puede convertirlo en un monstruo y aún así se esfuerza por no cruzar ese límite. Cada batalla es una decisión consciente de no perder su humanidad, aunque el precio sea físico, mental y emocional. Por eso casi no se habla de la redención de Guts. No es bonita, no es clara y no promete alivio. Pero justamente por eso es una de las redenciones más crueles y honestas del anime, la de un hombre que no puede escapar del infierno, pero aún así se niega a convertirse en el demonio que ese infierno quiere crear. De seguro pensarás que Guts en Berserk merecía ser top 3 luego de mi resumen, pero entramos al top 3 y aquí cualquiera puede ser el primer puesto. En el top 3 tenemos las mejores narrativas de redención en el anime, solo diré que el tercero es un personaje, que es más que merecedor de estar por delante de los sujetos antes mencionados. Hablo de Base Stampida, en Trigun. Base Stampida no viene de una infancia difícil en términos de anime, viene de una infancia directamente fallida. No fue criado, fue abandonado en un planeta hostil, rodeado de humanos desesperados, ignorantes y violentos, mientras él era distinto, más poderoso y al mismo tiempo más vulnerable. Desde muy temprano entiende algo que ningún niño debería entender, que si se equivoca, otros mueren. No tiene margen para crecer, fallar o desahogarse. El famoso oasis no es un recuerdo bonito ni un símbolo romántico.
Es el punto donde vas aprende que incluso cuando intentas crear un espacio de paz, el mundo puede arrancártelo de raíz sin pedir permiso. A partir de ahí, su vida se convierte en una travesía de pueblo en pueblo donde nunca se queda, nunca pertenece y nunca descansa. No hay hogar, no hay reconstrucción real, solo movimiento constante para que las tragedias no lo alcancen, aunque siempre lo hacen. Comparado con personajes como Thorfinn, Vegeta o incluso Guts, la diferencia clave es brutal. Ellos cambian porque tocan fondo, Buzz nunca puede permitirse hacerlo. Thorfinn se rompe y luego reconstruye, Vegeta cae, acepta y renace, Guts se pierde, duda y trata de seguir. Buzz no tiene ese lujo. Si se rompe, si duda demasiado, si elige mal una sola vez, el resultado es irreversible. Por eso su puesto está donde está, no porque su redención sea más vistosa ni más épica, sino porque es constante, agotadora y sin recompensa emocional. Él no se redime cambiando de camino, sino caminando el mismo mientras el mundo le demuestra una y otra vez que no funciona. Y aún así insiste, no porque sea un idealista puro, sino porque sabe exactamente qué pasa cuando se deja de intentar. Esa lucidez, nacida del dolor y no de la esperanza, es lo que hace que su redención sea tan dura y tan fácil de ignorar si no se mira de frente. Monster es una obra casi incómoda de ver hoy porque no te guía emocionalmente. ¿Qué? No te dice cuándo aplaudir, cuándo odiar ni cuándo sentir alivio. Y precisamente por eso su tratamiento de la redención tiene una mezcla entre extraño y perfecto. Aquí no existe la idea de arco de personaje como espectáculo, existe la consecuencia. Cada decisión pesa, cada silencio importa y cada paso hacia adelante se siente más como una carga que como un progreso. Monster entiende algo que muchas historias evitan, que la redención no siempre es un viaje de mejora, a veces es una resistencia constante para convertirse en algo peor. El caso del Dr. Kenzo Tenma en Monster es incómodo porque desmonta la idea clásica de redención desde la raíz. Tenma no empieza como villano, ni como antihéroe, ni como alguien moralmente gris. Empieza siendo un médico correcto en un sistema incorrecto. Y ahí está la trampa. Su pecado no es la ambición, la venganza ni el odio. Su error es hacer exactamente lo que su juramento le exige, salvar una vida sin mirar a quién pertenece. Monster plantea algo que pocas obras se atreven a sostener sin suavizarlo, que hacer lo correcto puede destruirte más que hacer lo incorrecto. Tenma no pierde su vida por una mala decisión impulsiva, sino por una decisión ética impecable. A partir de ahí, su travesía no es una búsqueda heroica, es una huida existencial. Huye de hospitales, de su carrera, de su identidad y, sobre todo, de la pregunta que lo persigue. ¿Hasta qué punto soy responsable del mal que dejé vivir? Solo imagínate el arrepentimiento que debió de sentir ese señor al dejar vivo al anticristo. Lo que vuelve su arco superior, y más cruel, frente a personajes antes mencionados no tiene una salida clara. Los otros luchan contra su pasado, Tenma lucha contra una idea, la de que la moral absoluta quizá no funciona en el mundo real. No hay catarsis, no hay momento de iluminación, no hay redención limpia. Incluso cuando tiene la oportunidad de arreglarlo todo, Monster se niega a darle al espectador la satisfacción fácil. Y ese es el punto. Tenma no se redime cambiando de ideales ni abrazando la violencia necesaria, sino negándose a cruzar la línea aun cuando hacerlo resolvería el conflicto. En términos narrativos, Monster es superior porque no consuela al espectador ni glorifica el sufrimiento, lo obliga a convivir con la ambigüedad. La redención de Tenma no es triunfal ni inspiradora, es agotadora, solitaria y profundamente humana. No demuestra que el bien siempre gana, sino algo más inquietante, que incluso cuando pierdes casi todo, seguir siendo quien eres puede ser el acto más radical de todos. Y eso, señores, es la muestra más compleja de redención. Cuando se me ocurrió hacer un video sobre la redención en el anime, el primer personaje que me vino a la mente fue Thorfinn, pero luego de plantearme meticulosamente lo que es una redención, comprendí lo limitada que tenemos su definición real. Para esto me comprometí a un desglosamiento real de personajes, y en todos los escenarios este personaje fue superior. Hablo de Cicatriz. Lo que diferencia Fullmetal Alchemist Brotherhood de muchas historias de redención no es solo la fuerza emocional de sus personajes, sino el rigor con el que su autora, Hiromu Arakawa, construyó su mundo. Arakawa no inventó el conflicto de Isval de la nada, lo basó en investigaciones exhaustivas sobre la guerra, la violencia institucional y sus secuelas humanas. Para dar vida a ese conflicto ficticio, ella no se quedó en lo superficial, sino que habló con veteranos de guerra reales, leyó libros, examinó documentales y se expuso de primera mano a relatos de combate y trauma que dejaron huellas profundas en quienes los vivieron.
En una nota editorial del volumen 15 del manga, Arakawa relata cómo incluso un veterano de la Segunda Guerra Mundial le dijo que ya no podía ni ver películas de guerra porque le resultaban insoportables, una verdad cruda que la mangaka incorporó directamente en la narración de su mundo, en cómo los veteranos de Isbal cargan con sus recuerdos y cómo la guerra deja marcas invisibles en cada uno de ellos. Ese mismo rigor se traslada a Scar, quien no es un villano simple ni un villano trágico romántico, es un sobreviviente de genocidio con una identidad desgarrada y una lógica moral propia, moldeada por lo más extremo que un ser humano puede experimentar. Cicatriz no surge del odio como emoción pasajera, sino como respuesta a un exterminio sistemático de su pueblo y a la brutalidad institucional del ejército estatal de Amestris. Su ira no es abstracción, es trauma vivido, sangre derramada, pérdidas irreversibles y una herida abierta que nunca sana. Su brazo, su cicatriz en forma de X, y su decisión de usar alquimia, una práctica prohibida para su religión, para cazar a los mismos que destruyeron su mundo son símbolos poderosos. No son decorativos, son marcas de una identidad rota por el horror de la guerra. La forma en que Cicatriz evoluciona no es melodramática ni cinematográfica, es metódica, casi clínica, porque no está diseñado para que el público sienta simpatía inmediata, sino para que entienda cómo las experiencias extremas deforman, cuestionan y eventualmente reconstruyen la moral de una persona. No abandona su fe de la noche a la mañana, no se arrepiente mágicamente, no recibe iluminación instantánea. Su transformación se da al confrontar la complejidad de su propio odio, al ver que su método de justicia, matar a todos los alquimistas estatales, solo perpetúa el ciclo de violencia que una vez lo destruyó. Ese proceso, tan difícil como real, es una verdadera representación de lo que estudios sobre trauma moral y guerra señalan en la vida real, que las experiencias traumáticas profundas no se resuelven, se integran, y a veces eso exige reconstrucción, no redención sencilla. Cicatriz es la redención más realista de este top. No solo eso, es la mejor, en cuanto a introducción, desarrollo y conclusión. Simplemente la autora hizo esculturas de piedra entre figuras de porcelana. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Y hasta aquí este recorrido por las redenciones más duras y mejor escritas del anime. Personajes que no se salvaron con discursos bonitos, sino tomando decisiones que dolían más que seguir siendo quienes eran. Si este video te hizo replantearte alguno, entonces valió la pena. Suscríbete al canal, porque aquí no venimos a idealizar personajes. Venimos a entender por qué se rompieron y qué hicieron con eso. Nos vemos en el próximo análisis.